Del Evangelio según San Lucas. Jesús habló a la multitud acerca del reino de Dios y devolvió la salud a los que tenían necesidad de ser curados. Al caer la tarde, se acercaron los 12 y le dijeron: «Despide a la multitud para que vayan a los pueblos y caseríos de los alrededores en busca de albergue y alimento, porque estamos en un lugar desierto». Él les respondió: «Denles de comer ustedes mismos». Pero ellos dijeron: «No tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta gente». Porque eran alrededor de 5.000 hombres. Entonces Jesús les dijo a sus discípulos: «Háganlos sentar en grupos de 50». Y ellos hicieron sentar a todos. Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados, y levantando los ojos al cielo, pronunció sobre ellos la bendición, los partió y los fue entregando a sus discípulos para que se los sirvieran a la multitud. Todos comieron hasta saciarse, y con lo que sobró se llenaron 12 canastas. Hola amigos y amigas, hoy celebramos la solemnidad del cuerpo y la sangre de Cristo. Puede que nuestra imaginación nos lleve inmediatamente a pensar en una hostia consagrada puesta en una custodia para ser adorada. Dejemos al pan donde el pan debe estar, sobre la mesa, un pan que debe ser comido más que ser mirado. No nos detenemos en afirmaciones dogmáticas que van a terminar diciendo que el pan se convierte en cuerpo de Cristo. Lo importante aquí es que Jesús se hace pan. El pan es alimento. El alimento es para la vida. Cuando comemos el pan eucarístico, nos hacemos uno con Jesús. Comer significa aceptar, comer es asimilar. Por lo tanto, comulgar es eso, aceptar la propuesta de vida nueva que Jesús de Nazaret nos ha traído. Cuando nosotros imaginamos la última cena, seguramente lo asociamos al hermoso cuadro de Leonardo da Vinci, donde Jesús está sentado en el centro. Sin embargo, en la época bizantina, aparecen algunos cuadros donde Jesús no está sentado en el centro, sino que está sentado en la punta de la mesa. Porque la ubicación de Jesús en la punta de la mesa sería una ubicación que hace que Jesús sea más fácilmente servidor. Justamente Jesús aparece sirviendo en la última cena, lavando los pies a los discípulos, según el Evangelio de Juan. Cuando celebramos la Eucaristía, recordamos las palabras de Jesús, que va a decir: «Tomen, esto es mi cuerpo». ¿Qué significa la palabra cuerpo? No es una parte del hombre. Cuando Jesús dice cuerpo, significa soy yo mismo. Y luego se toma el cáliz y se dice: «Este es el cáliz de mi sangre». ¿Qué significa la sangre en la mentalidad bíblica? Significa la vida. Esto quiere decir entonces que Jesús no retuvo para sí ninguna de sus capacidades, todo lo puso a disposición del bien de los demás. Miramos la Eucaristía desde el horizonte de la entrega de Jesús en la cruz. La muerte en cruz es entrega total de la vida. Por lo tanto, comulgar es recibir la propuesta de una vida donada. La Eucaristía nos compromete a vivir los gestos de Jesús en las cosas simples de todos los días. La Eucaristía celebra 2 signos. Celebra la decisión de seguir a Jesús a lo largo de su camino. En realidad es esto, la Eucaristía es signo de que nosotros tomamos la decisión de seguir a Jesús a lo largo de su camino. Y al mismo tiempo, la Eucaristía es signo de que celebramos la decisión de unir nuestra vida a la vida de Jesús. Vamos ahora al Evangelio de hoy. Vamos a partir con un relato que dice simplemente que en una ocasión llegó a un pueblo un mago diciendo que él tenía el poder con una piedra
de hacer comer a toda la gente de ese pueblo. Entonces pidió una olla grande, puso un poco de agua y puso la piedra y empezó a revolver entonces. Dijo, esta sopa está muy rica, pero le faltaría un poquito de zanahoria. ¿Alguien tiene? Y alguien dijo, yo tengo. Y entonces trajo la zanahoria y la puso dentro de la olla y continuó revolviendo y probaba y decía, esta sopa está exquisita, pero faltaría un poquito de papa. ¿Alguien tiene? Alguien dijo, sí, yo tengo papas. Y entonces trajo esa papa y la puso y dijo, esta sopa está exquisita, pero le faltaría un toquecito de carne. ¿Alguien tiene? Y dijo, yo sí, tengo un poquito de carne. Y la puso en la olla y así entonces iba probando e iba diciendo al mismo tiempo si alguien tenía alguna cosita más para mejorar la sopa. Finalmente todos se dieron cuenta de que la magia de la piedra no era otra cosa que la posibilidad de que todos pusieran en común aquello que cada uno tenía. Cuando cada uno pone en común aquello que tiene, entonces hay para todos. El Evangelio de hoy normalmente le llamamos el Evangelio de la multiplicación de los panes. Vamos a llamarle el Evangelio de la distribución de los panes, porque en realidad el problema es de distribución. Es un Evangelio que nos lleva a pensar, ¿por qué Jesús no sigue haciendo este milagro hoy para solucionar el hambre del mundo? Si lo hizo una vez y solucionó el hambre en aquellas personas, ¿por qué no lo sigue haciendo? Otra pregunta que podemos hacer al Evangelio de hoy, ¿de dónde se sacaron estas 12 canastas para luego poner los panes que habrían sobrado? Es que si tomamos el texto del Evangelio de hoy como una crónica, evidentemente hay cosas que no vamos a lograr entender. Por eso deberemos tomar el Evangelio no como una crónica, sino ver de qué manera se nos deja un mensaje. Cuando nosotros vemos el relato que acabamos de escuchar, nos damos cuenta de que este relato también lo hemos escuchado en otras versiones del Evangelio. Ciertamente, Mateo y Marcos nos cuentan 2 episodios de distribución de los panes. Lucas y Juan nos cuentan un episodio cada uno acerca de los panes. Por lo tanto, 6 veces es relatado este episodio de los panes, lo cual está significando que para la comunidad primitiva, este mensaje de la distribución de los panes, el mensaje de solidaridad, es fundamental. ¿Qué quiere decir el texto de hoy? Esto es lo importante. Lo importante no es qué es lo que yo quiero saber, las curiosidades. No, ¿qué quiere decir el texto que hoy se nos ofrece? ¿Cuál es el objetivo que el evangelista se ha planteado para dejar un mensaje a la comunidad? El objetivo es es responder a una pregunta. ¿Cómo Dios quiere realizar este milagro hoy? ¿Cómo Dios continúa realizando este milagro hoy? ¿Para qué? Para que haya pan para todos. Cuando decimos la palabra pan, tenemos que pensar en que pan significa todo aquello que sacia las necesidades del hombre, aquello que sacia todas las necesidades que el ser humano tiene. Por lo tanto, cuando hablamos de pan, tenemos que hablar de alimentos, de afecto, de justicia, de salud. Todo esto es pan. Entonces nos preguntamos, ¿cuándo nosotros seremos saciados con este pan? La respuesta es esta, cuando suceda el milagro. Cuando nosotros decimos la palabra vida, porque se trata de un alimento para la vida, en griego existen 2 términos para hablar de vida, el término bios y el término zoe, al menos 2 términos existen, el término bios y el término zoe. La bios es la vida biológica, natural. La zoe es esta dimensión de la vida que no está tocada por la muerte. Muchas veces en el Evangelio de Juan se habla de vida eterna. Esta es la vida que no está tocada por la muerte, es la vida del eterno, de Dios en nosotros. Hay entonces 2 tipos de hambre.
El hambre que tiene que ver con un instinto natural del hombre, que compartimos con los seres vivos, comemos para no morir, responde al instinto de supervivencia, por lo cual se alimenta la bios, esta parte biológica. Pero hay otra hambre, el hambre de la zoé. La zoé, que es esta dimensión de la vida que no está tocada por la muerte, esta vida de Dios en nosotros. Todos tenemos esta hambre. Es el hambre existencial de sentido de la vida. Y esta hambre se sacia poniendo en movimiento nuestra capacidad de amar. Solamente se alimenta con el amor esta hambre. El sentido de la vida personal, se encuentra cuando ayudamos a dar sentido a la vida de los demás, a la vida de las demás personas. Claro, puede existir un problema. El problema puede ser pretender saciar el hambre existencial, el hambre de sentido que tiene todo hombre, con un alimento simplemente perecedero. Porque sabemos las cosas de este mundo no satisfacen al hombre en su necesidad más profunda, en el hambre más profundo que es el sentido de la vida. Ahora nos preguntamos, ¿cómo se alimenta la zoé, que es esta dimensión de la vida que no está tocada por la muerte? ¿Cómo se alimenta esta vida interior? En el intercambio de los dones. Esta es la respuesta. Podemos reforzar esta idea yendo al paralelo de Marcos. Cuando Marcos relata el episodio de la distribución de los panes, dice que estaban en el desierto es el lugar de la muerte, pero que había mucha hierba verde en ese lugar. Es un poco extraño. La hierba verde, esto es el jardín. Es extraño, pero hace referencia al jardín. La hierba en el desierto. En realidad, la hierba verde recuerda el paraíso. Se nos está diciendo que el paraíso se realiza cuando hacemos partícipes a los demás de lo que somos y tenemos. Aunque a veces podamos considerar que nuestra vida es pobre, es inútil, si empezamos a partirla para los demás, abrazando a los demás para cuidarlos, entonces nuestra vida se transformará de desierto en jardín, en paraíso. ¿Cuál es el alimento que Jesús nos da? El alimento que Jesús nos da es su palabra. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra de Jesús nos llevará entonces al milagro de poder saciar el hambre del mundo. Es su palabra la que nos lleva a hacer este milagro de poder saciar el hambre del mundo. El Evangelio nos dice que había a disposición 5 panes y 2 pescados. 5 más 2 son 7. 5 panes y 2 pescados, cierto, son poca cosa, pero el número 7 significa lo completo, la totalidad. Esto es, entonces, nuestro todo, aunque pareciera ser poco, puesto en manos de Jesús, es decir, puesto en la lógica de Dios, se transforma en un beneficio para otros. Diríamos entonces que todo el alimento que el pueblo tiene es puesto en manos de Jesús y sirve para saciar al pueblo. Por eso hablamos de distribución. La vida que se dona se multiplica. Cuando percibimos que nuestra vida se va achicando, se va muriendo, solo podemos salvarla donándola, compartiéndola, poniéndola a disposición del bien de los demás. La vida retenida se pierde, la única vida recuperada es la vida donada. En el libro de los Hechos de los Apóstoles se dice que todos ponían en común sus bienes. Y el Evangelio de hoy nos habla de algunas falsas soluciones frente al hambre del mundo.
Que cada uno vaya a comprarse es una falsa solución. Diríamos que cada uno se las arregle. Jesús va a decir a sus discípulos, denles ustedes de comer. Casi podríamos traducirlo como, dense ustedes mismos de comida. Dense ustedes mismos como comida. O sea, Jesús hace responsables del bien de los hermanos a sus discípulos. La segunda solución, que es una solución, pero es un poco incompleta, es la de vamos a comprar, vamos a comprar. Nuestras Cáritas dan esta solución. Es una solución salir al paso. Hagamos una colecta. Las Cáritas es la caridad organizada. Ciertamente es una solución, pero todavía es incompleta. Si nosotros nos preguntamos, ¿el asistencialismo produce el milagro? La respuesta es no. Se resuelve el problema en el momento. El subsidio debe ser un hecho provisorio, no permanente. Entonces el milagro deriva de aquello que hay, no de aquello que cae del cielo, de aquello que hay en la tierra, de allí deriva el milagro. Tengamos en cuenta entonces, los dones de la vida son de Dios. Los adjetivos posesivos son siempre una mentira. Mío, no. Los dones de la vida son de Dios. Entregar todo en las manos de Jesús es decir sí a su proyecto. Luego, si todo es de Dios, pertenece a la necesidad de los hermanos. Por lo tanto, podemos concluir de esta manera. Yo necesito tus dones. Tú necesitas mis dones. En el intercambio de los dones, ahí se da el milagro. En el intercambio de los dones se hace visible la Eucaristía. No es en los así llamados, entre comillas, milagros eucarísticos donde se verifica la presencia real de Jesús. Jesús en la Eucaristía se hace presente de otra manera. Son las vidas donadas, las representaciones milagrosas más sublimes del misterio eucarístico. Hasta la próxima.